en el frío anochecer del sombrío joven ojinaranja. Un momento absoluto estaba pronto a ocurrir. Ante la lluvia constante de las montañas, Jin aparqueaba su vehículo a lo lejos de un par de árboles. Saliendo de su propiedad, se preparó a la vista del mar, acompañando a sus lejanías, la ciudad de Fuyuki. La ventisca helada azotaba como un golpe a su rostro, su cabello se movía violentamente, y ante la borrosa vista lejana, observaba los almacenes abandonados junto a la mar. Cerca del muelle, veía a una silueta, difícilmente podía ser reconocida a causa del viento ensordecedor. Pero, Jin estaba seguro de quién se trataba. Hace apenas un par de horas, esa señal en los cielos, significaba un llamado hacia su próximo encuentro, un recordatorio de lo que tenía que pagar. Miró con una profunda amargura el embarcadero luminoso, aceptando lo que muchos se preguntan a lo largo de su existencia, su destino. Una lucha inevitable tenía que ocurrir, y no importa cómo se dé, las cosas debían de continuar. Su servant salió en un brillante fragmento dorado del vehículo, miró a su máster, el cual asentía con su cabeza, dando una señal. Don Elico tomó su bastón con ambas manos, y cerrando los ojos, una esfera celeste brillaba en la punta de su magia canalizada. Ante una meditación esporádica, los ojos del servant brillaron por unos instantes en un resplandor igual a su bastón. Y en ese preciso momento, la lluvia a su alrededor comenzó a caer con más violencia. Sin embargo, tenía una particularidad que la hacía sorprendentemente vistosa para todos. La lluvia se quedaba flotando ante su presencia, cada gota se mantenía inmóvil bajo el poder de la bruja. Era un espectáculo impresionante, pero también bello. El máster alzó su mirar, pensó que quizá, todo debía de terminar de una vez por todas. Colocándose en una posición semi-encorvada, una de sus manos posaba la palma hacia arriba, y de un simple movimiento de la muñeca, una llama de color naranja emergía de su mano. No era una flama cualquiera, esta se mantenía encendida a pesar de la lluvia a su alcance. El fuego salía de sus pies, el cual llameaba al ritmo de sus profundas respiraciones. Como si respondieran a la voluntad de Jin. La convicción era lo único presente en su mirar, para posteriormente llamar a su servant. «Hazlo ahora, Caster». A lo que la antes mencionada, respondió con firmeza a su petición, invocando distintos círculos mágicos que rodearon a Jin, sus choques de luces parecían cruzarse con las llamas de su alrededor. Por cada invocación, el fuego iba cambiando sus colores, primero naranja, después violeta. Un retumbar se sintió a los pies de Jin, luego azul. Las llamas cubrían ferozmente su ser. Y finalmente, celeste. El fuego a su máximo poder, tan resplandeciente como el cielo, y tan poderoso como su firmamento. Una poderosa llamarada salió de sus manos. Juntando los dedos curveados, formando un círculo, y una esfera de fuego creó una columna, donde Jin movía sus brazos de derecha a izquierda, construyendo una media luna en cada mano como si el fuego se moldeara a su merced. Finalmente, juntando ambas extremidades, canalizando su poder, enderezó su mano izquierda hacia el frente, y con dos de sus dedos, formaba una tijera invertida. Y las llamas se convertían en una punta afilada, con dos ligeras curvas en lo que parece ser su filo. Con su otra mano, colocando su dedo índice y anular en forma de agarre, al tanto que el fuego tomaba la forma de un culatín. Completando la apariencia final de una flecha ígnea de color celeste. A pesar del fuego abrasador de su presencia, y del incesante calor de su aura, Jin parecía dolido por su propio poder. Como si la manifestación del mismo le causara dolor. Sin embargo, la decisión ya estaba hecha, era el momento de acabar con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y cumplir su tan anhelado objetivo. Apuntando al almacén, y a sus alrededores, mirando por última vez la silueta de aquella persona. Jin vociferó. Acabemos con esto.
Como un silbido del viento, la flecha ígnea fue disparada a máxima potencia a los almacenes. Lyra, quien se encontraba junto a su servant, solo pudo ver como en un abrir y cerrar de ojos, un destello celeste se aproximaba a su posición. Prácticamente solo Percival fue capaz de detectar el inminente peligro que se avecinaba. Y en un acto de reacción inmediata, el Servant Lancer cubrió con sus armas a su maestro, mientras una devastadora explosión comenzaba a consumir todo a su alrededor. Un estallido en cadena arrasaba con brutal totalidad sus dimensiones. El muelle estaba repleto de tambores llenos de combustible, así que la brillante ráfaga se disipó por todo el terreno, incluso con escombros que cayeron al mar eran consumidos por las flamas azules del devastador ataque. A lo lejos, Jin observó cómo la estructura del muelle comenzaba a colapsar, pero no estaba confiado en que su víctima haya caído. Así que junto a Shiki, la cual le apoyaba a moverse, descendió de lo alto del peñasco. Entre los escombros llameantes de la escena, para sorpresa de todos, Percival y Lyra habían sobrevivido. Sin embargo, las heridas estaban más que presentes en sus molidos cuerpos. Llenos de quemaduras y moretones por los escombros, y poco a poco iban saliendo hasta llegar a tierra firme. El enfado era más que evidente en las fases del Servant Plateado, que tras recuperarse, exclamó: «¡Maldito cobarde! ¿Cómo se atreve a atacar por la espalda?». Lyra tosió a causa del humo tóxico del combustible. Aún con las heridas, utilizando magia de agua, apagó algunos de los escombros que la rodeaban. «Él ya viene». Jamás estaría conforme solo con ver desde lejos. Las palabras de la fémina no podrían ser más acertadas. Bajo los cimientos de la luna brillante, en la costa se avecinaba aquel joven de celestes tonos, quien descendía junto a su elegante servant. El caótico escenario a sus pies sería la próxima sentencia mortal de este próximo combate. Una postura violenta fue la que describía al Servant Plateado. Un caballero jamás recurriría a este tipo de actos tan cobardes, y eso le enfurecía. Son unos malditos. ¿Acaso no tienen una pizca de honor? Esos ataques tan bajos solo demuestran su debilidad, cobardes. Jin no tenía tiempo para ideales baratos, lo que realmente era vital para combatir, además de la experiencia, es la voluntad. La razón por la cual luchas, determinará el resultado de cualquier batalla. Saber, acábalo. Una simple orden fue suficiente para que el Servant se lanzase al ataque. Sus ropas blancas y su elegante parecer la hacían contrastar perfectamente con el brillar de la luna. Y precisamente la diferencia entre ambos se notó en un instante. Un simple choque entre armas fue suficiente para estrellar lejos al Servant enemigo, dejando solos a Jin y a Lyra, maestro y discípulo. Lyra notó la determinación de su alumno, su fuego ya no mostraba esa debilidad. Si tienes miedo de quemar, tu fuego será débil. Pero ahora, estando a su máximo esplendor, era un reflejo absoluto de la voluntad de Jin. Entre el fuego que se esparcía a su alrededor, Lyra expresó una pequeña risa mientras miraba al joven castaño. «Vaya. ¿Desde cuándo haces este tipo de trucos baratos? Mocoso». Esto enfadó al chico, que manifestó fuego a sus pies. «Desde que estoy tan cerca de encontrar al bastardo que me quitó todo. Tú y yo sabemos que no existe el honor en los asesinos, esto es lo que escogimos, es lo necesario para poder ganar. Y tú, estás en mi camino». Apretó el puño mientras fruncía el ceño, cada emoción era canalizada en su actuar. Y ahora, todo debe de sucumbir. ¿Sigues con eso? Entonces, ya no hay nada más de qué hablar. Tu propia necedad será tu perdición. Lyra optó por una postura firme, y a sus pies, un remolino de agua comenzaba a consumir su cuerpo, y esta misma corriente se iba materializando en una lanza punzocortante, y a su alrededor, algunas esferas que levitaban. La contradicción estaba presente, mientras que por un lado, Lyra lucía letal pero elegante, Jin tenía una postura violenta, sus brazos se encendían en fuego celeste como si se tratase de una bestia. Y en un parpadeo, ambos se lanzaron al ataque. Un choque fue el primer acto. Jin lanzó un golpe envuelto en fuego, al mismo tiempo que Lyra lo cubría con su lanza, y esta misma burbujeaba a causa del calor que emanaba el puño de su alumno. Ambos comenzaron a intercambiar golpes, esquivando y neutralizando con una precisión increíble. Jin lanzó un derechazo que Lyra esquivó.
Ella sintió como el fuego quemaba ligeramente su cabello, pero aprovechó la abertura de Jin para asestar un golpe con su lanza en su costado. A causa de que fue con la parte sin filo, solo logró desestabilizar al castaño, el cual, quejándose del dolor, se apartó de la presencia de Lyra, que con una gran velocidad convirtió su lanza en una espada. Jin estaba al descubierto, así que era un momento perfecto para lanzar una estocada. Sin embargo, él alzó una de sus manos, invocando una columna de fuego que hizo retroceder a Lyra. Pero ella estaba preparada para esas situaciones. Con un veloz movimiento de sus manos, convirtió el arma en una corriente de agua que giró a su espalda, y apuntando hacia Jin, creó un pilar de hielo punzante que lanzó hacia la cabeza de Jin. El máster logró esquivarlo con mucha dificultad, su mejilla había sido cortada mientras el pilar caía al lado suyo. Este ataque provocó que Jin voltease por un instante, lo que ayudó a que Lyra se acercara nuevamente a él. Lanzó un golpe llameante que ella esquivó rozando ligeramente su rostro con su antebrazo. Tomó su extremidad y con una fuerza impresionante lo empujó hacia ella, conectando un rodillazo en el estómago de Jin, quien paralizado era consumido por el dolor. Entre quejidos y molestias, miró como el rostro de su maestra se acercaba al suyo, vociferando. Dime una cosa, mocoso. ¿Crees que esto te traerá satisfacción? ¿O una especie de milagro que haga que el pasado pueda ser cambiado? Tú, solo buscas una excusa para sacar todo ese resentimiento que tienes. Una búsqueda por un cascarón vacío que eligió huir de sus errores. Cada palabra dolía como un golpe de lo más diestro. Jin estaba convencido de que encontraría su propia meta, y esa contradicción lo hacía hervir como una olla que está a punto de derramarse. Cállate. Jin estaba envuelto por un agarre de Lyra, sin embargo, usó a su favor eso y utilizando su pierna como gancho, hizo caer a ambos hacia el suelo. Jin cargó mana en su puño, envolviéndolo de fuego celeste, lanzando un puñetazo con toda su ira. La asesina apenas si logró esquivarlo, moviendo su cabeza, quedando el puño de Jin enterrado sobre el concreto, mientras fuego se disipaba por su brazo. Lyra lo apartó de una patada, pero Jin se recompuso al instante, estando a punto de cargar un ataque con sus brazos. Su maestra creó de sus muñecas dos corrientes que giraban agresivamente sobre sus brazos, y lanzándolos como si fuesen un látigo, envolvió a Jin, obstruyendo cualquier movimiento. Ven aquí. Fue el grito de Lyra que lo impulsó hacia ella, conectando un cabezazo que mandó a Jin al suelo. Pero ese ataque tuvo consecuencias, ella misma también recibió daño. Se aturdió por un momento, algo que le costaría caro. El chico se levantó con furia, desapareciendo su fuego por un instante. Pero sus ojos comenzaron a brillar con un todo dorado, como dos monedas de oro que se reflejaban ante la luz. Rápidamente, Jin conectó un golpe en la costilla de Lyra. Sin embargo, este era diferente, aparentemente no era un golpe tan poderoso, pero su impacto era como si fuese una descarga eléctrica. Esto inmovilizó a su mentora por unos segundos, el cual sería aprovechado por él para sujetar la parte trasera de su cabello, tirando de él para conectar un rodillazo en su mandíbula que la levantaría del suelo. La posición era perfecta para rematarla de un golpe en su vientre, sin embargo. El título de asesina de élite no era solo por superficialidad. Como una monstruosa fuerza, ella se reincorporó en un abrir y cerrar de ojos, sus pies cayeron violentamente hacia el suelo, dejando pequeñas grietas en su presencia, y sin darle tiempo a Jin de que reaccione, usó toda su fuerza para asestar un poderoso golpe en el rostro del joven, quien incapaz de esquivarlo, recibió el golpe de lleno que lo mandaría volando hacia una de las paredes, destruyéndola, donde distintos escombros colapsaban sobre Jin, quien trataba de ponerse en pie, sin éxito. Sangre caía de su frente, su boca y sus ojos se entrecerraban por el dolor. A lo lejos veía como Lyra se avecinaba a su presencia, acomodando los guantes de sus manos mientras se limpiaba el hilo carmesí de su rostro, escupiendo al suelo. ¿Acaso tengo que matarte para que entres en razón? Esto es totalmente innecesario. Dime una cosa, ¿acaso sabes si aquel sujeto de verdad está vivo? ¿Crees que le importó todo lo que causó? ¿Crees que si acaso eso volverá a traer a tus padres de vuelta? ¿De verdad vas a sacrificar todo por un objetivo imposible de cumplir? Te metiste a una guerra donde traicionaste a los tuyos. Lyra tomó una pausa en su última oración, bajando su rostro. Mirando a Jin una total decepción. Tú. Me traicionaste a mí.
En un principio, el estoicismo de Lyra era su mejor arma ante el miedo y la tristeza. Pero ahora, conforme más salían las palabras de su boca, poco a poco se iba desquebrajando. Como un cristal fragmentado que ha sido nuevamente golpeado. Pero no era lo mismo que sentía Jin. Anteriormente se había preguntado si de verdad valía la pena seguir por este sendero. Dudaba, y se culpaba por haber roto la confianza de su mentora. No conocía los detalles de aquel incidente. Pero ahora que lo sabe, su propia motivación se había convertido en una venda que cubre sus ojos, y nubla su juicio. Tú, no lo entiendes. Jamás lo entendiste. Debo encontrarlo, para hacerlo pagar. Este es el camino que he escogido. Estoy tan cerca de conseguirlo. No puedo detenerme ahora. Jin se levanta del suelo, mientras nuevamente recuperaba el brillo celeste en sus manos, su fuego se manifestaba violentamente, como un siniestro. Yo escogeré mi propio destino. Y si tú piensas detenerme, entonces te mataré. Buen trabajo, Lyra. Recibirás tu pago cuando te vayas. Entiendo. Mañana no vendré. Tengo que ir a entrenar al mocoso. La persona al frente suyo, en el escritorio, dejaba su cigarrillo para responder. Lo había olvidado. Dime, ¿has logrado que el chico aprenda algo de ti? Ella respondió con frialdad. Sí. Aunque ha sido complicado. Ya veo. Cuando sepa lo básico para poder ser adiestrado, tu trabajo estará completo. Y podrás dejarlo. Entendido. Con su permiso. Lyra cerró la puerta, alejándose de la sede en donde se encontraba. Tomó el camino hacia su nuevo destino. Se notaba irritada, a fin de cuentas, solo buscaba un momento para relajarse. Pero debía aceptar su trabajo y tomarlo de la mejor manera. Su rutina era la misma de siempre, estacionar su vehículo y dirigirse hacia el lugar de entrenamiento. Sus tacones sonaban por la enorme mansión, marcando una caracterización en su llegar. Entró, pero para su sorpresa, Jin no se encontraba. Lo buscó por toda la sala, pero sin éxito. Preguntó a uno de los encargados de limpieza, quien le orientó hacia la azotea, donde aparentemente se encontraba el infante. Lyra subió por las escaleras, y estando a unos escalones de llegar a lo más alto, escuchó algo que despertó un viejo recuerdo. Un sollozo lagrimeante fue lo que escuchó desde las sombras. Aquel niño de actitudes rebeldes estaba sumergido en el abismo de la tristeza. El viento parecía acompañar su dolor, como un pequeño consuelo que le susurraba. No llores. Todo estará bien. Pero sus lamentos resonaban en los tímpanos de la sombría fémina. Mamá. Papá, hermanito. ¿Dónde están? ¿Por qué me han dejado solo? Tengo miedo de estar aquí. Si tan solo hubiera sido fuerte. Estarían conmigo. Lo siento. Lo siento. Ella escuchó atentamente lo que el pobre chico sollozaba. Ciertamente, en un principio fue irrelevante para ella. Trató de cerrar su corazón como de costumbre, este horrible lugar la había convertido en lo que ahora es. No obstante, sintió una ligera punzada sobre su pecho. Reviviendo lo que alguna vez fue. Una débil niña lejos de casa. Forjó esta armadura para cubrir sus sentimientos. La amargura ahora formaba parte de su vida y sentir. Pero era su única protección ante el dolor. Sus memorias retumbaron en su cabeza por un instante. Aquellas voces familiares que con amor pronunciaban su nombre, esperando su pronto llegar. Te dejaré solo por esta vez, mocoso. A pesar de todo, había una elección clara. No entrometerse. Dejar que el niño lo resuelva solo era la mejor opción para formar su carácter. O eso creía. Mirando el vasto cielo, las lágrimas del niño caían sobre el concreto, recordando aquel día que marcó un antes y un después en su corta vida. Muros cayendo, fuego por doquier, y los incesantes gritos de la gente a las afueras, que estaban siendo consumidos por las llamas que parecían venir del propio infierno. El pobre chico solo buscaba el cálido abrazo de sus padres, quienes le fueron arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera había una tumba a donde ir a buscar clemencia. Solo él, y nada más. Pero, ese mismo dolor había sido transmitido a un corazón endurecido, quien decidió actuar, dando lo que ella también esperaba hace mucho tiempo.
Atrás de él, Lyra tomó su hombro, y ese simple acto, fue suficiente para que el chico volteara, y por un instante, sintiera consuelo en su llorar. La fémina observó su estado emocional, el cual Jin trató de calmar, pero con poco éxito. Maestra. Yo, estoy listo para el entrenamiento. Ella cruzó sus brazos, cerrando sus ojos, ante una voz neutra pero cansada. Estás de mala suerte, mocoso. Hoy es mi día libre. No habrá entrenamiento. Pero para mi infortunio, estás bajo mi cuidado. Así que como castigo, tendrás que venir conmigo. Estoy hambrienta. Vayamos por algo de comer. Aprovecharemos para hablar de tu entrenamiento de mañana. ¿Te parece bien? Lyra. Dame tu reporte acerca de Jin Sakai. Como usted diga. Ella le entregó un sobre con diversos papeles, los cuales el varón leyó detenidamente, para después guardarlos sobre su escritorio. Vaya. Ha mejorado bastante. Creo que ahora podemos incorporarlo a las filas comunes de la sede. Acerca de eso, tengo una petición que podría interesarle. Las palabras de Lyra dejaron expectante al sujeto, arqueó una ceja en señal de confusión. Dilo de una vez. Quiero que Jin Sakai entrene personalmente conmigo. He visto su potencial, sería un desperdicio dejar de lado a un futuro mago de la asociación. Es extraño que tú me pidas esas cosas, Lyra. Lo sé. Pero estoy segura de que funcionará. La joven mujer era uno de los mejores elementos de su organización. Era confiable en su trabajo y demostraba ser capaz de adiestrar a otros. Así que su propuesta era tentadora para su jefe. Entiendo. Haz lo que quieras. Pero recuerda, no te entrometas demasiado. Formar un lazo con alguien te vuelve débil. Haz bien tu trabajo, y aléjate. Demonios. Estoy débil. Utilicé una gran reserva de maná para poder sostener a Lancer durante el impacto. Y las quemaduras en mi cuerpo son muy agotadoras. Si esto sigue así, voy a perder. Pero, no puedo permitirlo, tengo que luchar, debo salir victoriosa si quiero tener una mínima chance de hacerlo entrar en razón. Es por eso, que no me importa si agoto todo mi poder. Te derrotaré, Jin. Un círculo mágico se manifestó a los pies de la fémina. Alzó una de sus manos con gran fuerza, invocando una ola de agua que empezó a moverse en circunferencia, con ella siendo el eje. El agua se disipó en cientos de gotas que se convirtieron en filosas puntas de hielo. Lanzándolas a máxima velocidad hacia el castaño, el cual en un santiamén, tocó el suelo con la palma de su mano, invocando una esfera de fuego que lo cubrió de los impactos cortantes del hielo. Al ser agua fusionada con magia, era mucho más resistente, siendo capaz de incluso soportar el fuego de todo el campo de batalla. Jin estaba potenciado por la magia de Caster, eso lo volvía aún más fuerte, rápido, incluso aumentando el poder de sus ataques. Y haciendo gala de su velocidad, se incorporó detrás de Lyra, dando un golpe dorado en su mejilla, el cual la paralizó. 1. Fue la voz de Jin que proclamó su poder, para posteriormente conectar una patada en su costilla izquierda. 2. Lyra era incapaz de moverse. Su magia se desestabilizaba. El castaño se posicionó a su frente, armando su puño con el dedo índice y anular en forma de gancho, acertando un puñetazo en su estómago, que cumplió el tercer y último requisito. 3. Bloqueo de maná. Completado. El fluido carmesí caía a cántaros de la boca y rostro de la fémina, siendo incapaz de levantarse del suelo. Su largo cabello iba cubriendo su parecer, al igual que sus manos chocaban con el frío concreto. El silencio fue predominante hasta el aproximar del joven maestro. Tú, no tienes por qué acabar así. Porque no te detienes solo un segundo, y me escuchas. La barrera de silencio ha sido quebrada. Con el temor de no recibir una respuesta, Lyra tomó la decisión de confrontar la necedad de su alumno, quien era cegado por la ira y la frustración. ¿Por qué quieres entrometerte? ¿Acaso buscas que te mate? Te dije que no me detendría. Si quiero que ellos tengan descanso, debo conseguirlo. La voz de Jin rugía al sonido de las flamas a su alrededor.
Y cuando estaba a punto de continuar, su maestra lo interrumpió. Por favor, escucha lo que estás diciendo. Los aires de tu imbecilidad te nublan el entendimiento. Yo acepté de inmediato el trabajo porque era mi única oportunidad de hacerte entender que lo que estás haciendo solo te traerá infelicidad. Yo lo he vivido. No tendrás la satisfacción que estás buscando. Por favor, quiero que estés conmigo. Mi pequeño. ¿Qué sucede? Por unos instantes, la expresión de Jin cambió. Sus ojos se abrieron, en señal de examinar lo que estaba sucediendo. ¿Acaso dudó de continuar por unos instantes? Pero, su determinación era más poderosa que su sentir. Su semblante endurecido fue lo único que Lyra observó, y con decepción, se levantó del suelo. Yo, debo ser más fuerte si quiero obtener lo que busco, no me importa si tengo que destruir a todo el que se me cruce. Ya no hay vuelta atrás. La resignación fue el sentimiento crucial que sintió la mujer, en el fondo creyó que podría cambiar lo que la condujo a vivir así. Sin embargo, tenía algo bien entendido. Dar la cara hasta el final. Sonrió, Jin lo notó con asombro. Y con furia desapareció el fuego de sus manos, optando por una postura de boxeo. ¡No! Voy a terminar esto con mis propios puños. Ya no necesito magia. Ven y enfréntame ahora mismo, maestra. Siempre has sido igual de obstinado. La velocidad de desplazamiento fue el pilar de este nuevo encuentro, un intercambio de golpes limpios tenía su propia entonación bajo la lluvia. No había magia, no había trucos, solo la fuerza pura que nos identifica como humanos. Jin, tú jamás lograste vencerme en combate. Lyra acertó un puño sobre el rostro de Jin que lo hizo retroceder. Eres impulsivo. El castaño impulsó un golpe que fue dirigido hacia el estómago de su rival, pero ella lo sostuvo con una sorpresiva fuerza, y con su mano extendida apuntó un choque en su cuello que hizo crujir al chico, para rematarlo con una patada en el pecho que lo hizo caer. Y sobre todo, eres muy confiado. Silencio. El castaño se acercó a toda velocidad, comenzando un forcejeo con ambas manos, sus rostros del agotamiento eran evidentes, pero Lyra estaba herida, y su fuerza iba disminuyendo poco a poco. Pero su debilidad no supondría la derrota. Aprovechando que Jin estaba ganando el agarre, ella bajó sus brazos hacia su pecho, eso desequilibró al ojinaranja que fue recibido por un rodillazo en su mandíbula. Lyra utilizando toda su fuerza lo tomó del rostro, azotándolo contra el concreto. Jin respondió con un golpe en su cabeza, pero ella no retrocedió. Empezó a golpearlo repetidas veces en el estómago que constantemente le sacaban el aire. No pudo resistirlo, con su mano izquierda sujetó el antebrazo de Lyra, y usando su fuego, comenzó a quemarlo hasta dejar al rojo vivo su extremidad, esto desencadenó que lo soltara. Estando indefensa, Jin la agarró con ambas manos su cabeza, para conectar un cabezazo que la estremeció, haciendo que caiga de espalda hacia el suelo. El iracundo maestro saltó con el propósito de tomar impulso con su pierna, asestando un estruendoso golpe sobre el piso que lo agrietó. Lyra lo esquivó rozando con algunos fragmentos de roca que chocaban con su rostro. Una punzada fue lo que sintió por todo su cuerpo al percibir que su maná había regresado. Aunque fue por poco tiempo, logró soportar un mano a mano con Jin antes de recuperarse. El joven se abalanzó sobre ella, acertando un puntapié en sus piernas que la hizo perder el equilibrio. Sin embargo, esta vez, había anticipado ese movimiento de su alumno. Con sus dos manos, las cruzó formando una X que manifestó un remolino de agua que apartó a Jin hacia una de las paredes. Él se aturdió, algo que utilizaría Lyra a su favor. Invocando una ola de no más de 2 metros, la dirigió hacia Jin bajo el ritmo de sus manos, y al chocar contra él, una parte se congeló para aprisionarlo. Con total esfuerzo, engarrotó sus dedos para después comenzar a mover fluidamente sus brazos, y la ola siguió su voluntad. Aplastó a Jin sobre el suelo, y con otro movimiento lo azotó sobre una de las cuantas paredes, destruyéndola. Lentamente, el castaño iba perdiendo el conocimiento. Pero no conforme con eso, ella lo acercó velozmente a la costa, y dirigiendo sus manos hacia ella misma, la poderosa manifestación acuática se desplazó a una velocidad exorbitante hacia la dirección de Lyra. El movimiento era tal que lo único que pudo ver el castaño con su último aliento era el cuerpo de su maestra, cargando un golpe con maná que se movía violentamente como un chorro de agua a presión.
Con un mirar de ultratumba, asestó un devastador golpe en el cuerpo de Jin, que lo mandó a volar hacia la costa, cayendo al mar. Lentamente, el maná de Lyra comenzaba a agotarse, ya no le quedaba mucho tiempo y aún debía de sostener a Percival en su combate. Cada pisada se sentía como un golpe mortal en su cuerpo, se acercó con delicadeza hasta la posición en donde había caído Jin. Solo mirando con decepción el agua goteante bajo la lluvia. Lo siento, Jin. Esto no tenía por qué terminar así. Pero no me dejaste lección. Su molido rostro, bajaba la mirada con un pesar sobre su pecho, a su vez que sucumbía al dolor de la batalla, demostrado por sangre que brotaba de su boca, brazos, y piernas. Ah, maldición. No, me puedo mover. ¿Acaso, este es mi final? Maestra, ¿por qué tienes esa cara de tristeza? Yo. No puedo morir. Aún no. Ellos. Tienen que vivir. Si me doy por vencido ahora, mis padres nunca tendrán descanso. Maestra, el día de hoy habrá una reunión con toda la asamblea de Hokkaido. Quizá deberías venir. Un Sakai más joven era quien tomaba la palabra en la conversación. No, gracias. Este tipo de reuniones jamás me han gustado, son aburridas y no estoy obligada a asistir. Además, ya tuve un pésimo fin de semana, así que no estoy de humor para palabrería de magos imbéciles. Mencionó Lyra, algo que sorprendió al castaño. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Bueno. Fui a Venecia, se veía muy lindo en fotografías, pero olía a drenaje, el mesero que me atendió en un restaurante se le cayó mi orden, y casi me caigo de la góndola en la que paseaba. Eres pésima para contar historias. Tú eres pésimo para escucharlas. Además, no es necesario que me digas maestra, es extraño. ¿Cómo debería llamarte? ¿Señora? ¿Anciana? Claramente, sus palabras no causaron gracia en la mujer, quien con un gesto de disgusto, amenazaba al joven con su puño. ¿Cómo me llamaste? Mocoso insolente. Jin rió, alejándose por su propia seguridad de la presencia de Lyra. Maestra, con respecto al accidente, yo quisiera. Lyra lo interrumpió. Te dije que dejaras eso. No vale la pena. En serio, te meterás en terreno peligroso que solo te traerá problemas. Él buscaba aprobación, claramente, sus palabras le generaron inconformidad. No sabía cómo responder, pero en el fondo de su ser, él quería buscar respuestas. Yo, tengo que encontrarlo, no importa cuánto me cueste. Susurró Jin, algo que ella no logró escuchar, pero sí notó la expresión de su cara. Se veía molesto, pero se reincorporó en un instante. Tienes que aprender a controlar tu temperamento, Jin. En momentos de gran tensión es cuando debes mostrar calma. Si el enojo te ciega, cometerás errores. Serás tosco y poco estratégico. ¿Por qué me dices eso? Porque eres un idiota implacable. Pero ya entenderás a su debido tiempo. Bueno. Será mejor que te vayas de una vez. Yo estaré en el comedor, así que ve a buscarme cuando todo haya terminado. Los caminos de ambos se separaron, Jin avanzó en solitario hasta encontrarse con uno de sus compañeros que parecía tener mucha prisa. Hola, Sakai. ¿Podrías ayudarme llevando estos documentos a la oficina 3 de la mansión? Sin darle tiempo a que Jin reaccione, su colega se fue a toda velocidad, dejando al chico con la inconformidad de no querer ir. Por cada paso que daba el castaño, muchos aprendices de magos se dirigían a la sala de reuniones. Con él siendo el único que iba en dirección contraria. Una vez llegando, entró a la oficina, donde el silencio fue quien lo recibió. Encendió las luces y dejó los documentos en el escritorio frente a la puerta. Miró por unos segundos la gran habitación, admirando las esculturas de mármol, las televisiones, y candelabros que la adornaban.
Pero lo más importante, era una gigantesca estantería donde habían un sinnúmero de libros, grimorios, e incluso archivos privados de la asociación. La curiosidad fue más poderosa, y comenzó a revisar algunos de los archivos confidenciales. Hasta el momento no era nada de sorprenderse. Algunos sobre hechizos poderosos, asesinatos, y un gran etcétera. Sin embargo, conforme más analizaba los archivos, encontró una carpeta que decía, Fuyuki, 1994. Jin no pudo ocultar su interés por la información. Estaba nervioso pero decidido a saber la verdad. Al abrir la carpeta, se llevó una gran sorpresa, había algunos documentos sobre lo sucedido, algunas fotografías, pero lo que realmente avivó su curiosidad, fue un disco de DVD que tenía escrito con cinta. Incendio de Fuyuki, 1994. El chico sabía que todos estarían en la reunión. Así que tomó el disco, colocándolo en el reproductor que estaba a un lado de la oficina. Bajó un poco el volumen, mirando lo que la grabación mostraba. Al principio, parecía ser la cámara de seguridad de las calles de la ciudad. Eran las horas de la madrugada y todo parecía fluir naturalmente. No obstante, Jin quedaría horrorizado una vez la grabación continuó. Un destello dorado se escuchó a lo lejos de la cámara, y un estruendo hizo temblar todas las calles, haciendo que la cámara se desenfocara por unos instantes. Pero lo impactante, fue lo siguiente. Hoy, los hemos reunido con el propósito de felicitar sus esfuerzos, su dedicación es de admirar y es importante que se incorporen a las filas más destacadas de la organización. Todos compartimos un deseo, terminar de una vez por todas con los magos mediocres y débiles, para crear una nueva era de poder absoluto, liderando este país con mano de hierro. Hoy, finalmente comenzamos la distribución de cada uno de los integrantes, repartidos entre los diferentes estados y prefecturas del país, con el propósito de ir conquistando terreno a toda asociación de magia que se interponga en nuestro camino. Hoy veremos el amanecer de un nuevo día bajo nuestro propio resplandor. ¿Qué? Esto no puede ser posible. El incendio de 1994 no fue un accidente. Fue provocado. Todo este tiempo, ellos sabían lo que había pasado. Será mejor que dejes eso. No vale la pena. ¿Que no vale la pena? Todos ustedes me han mentido. No. Ellos murieron a causa de alguien. Mis padres. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mierda lo hizo? Maldito. Quien quiera que seas, te voy a encontrar, juro que te atraparé. Y te voy a matar. No me importa si me toma una vida hacerte pagar. Morirás. Alejados del combate de ambos Masters. Se podían ver las olas golpeando las bardas del muelle. Cada una subía y bajaba mientras los dos Eruans se miraban de forma desafiante. El caballero plateado se vio ligeramente reacio a pelear contra su rival. Discúlpame. Ciertamente no estoy acostumbrado a pelear con mujeres. La castaña suspiró amargamente, estaba agotada de escuchar ese mismo discurso repetidas veces. Sí. Veo que tienes todo este código de moral, pero... Ella ya estaba al frente de él, su katana subió rápidamente hacia el cuello del Servant, pero este reaccionó a gran velocidad, poniendo ambas manos arriba para que su lanza bloqueara el impacto, lográndolo y haciendo que la Silver se aleje por el choque de armas. Yo no he venido a jugar, caballerito. Maldición. Deja tus juegos, y ven a luchar. Exclamó Lancer, preparado para la batalla. Shiki empezó con una serie de cortes que analizaban a su enemigo. Él bloqueaba con su lanza eficazmente.
Aunque el factor armadura que él poseía era una clara ventaja. Algo en su intuición de guerrero le decía que no tenía que fiarse de ningún movimiento. Dicho y hecho, un mal movimiento en Lancer hizo que la Saber tuviera la oportunidad de acertar un corte en su mano derecha, perforando el metal de su guante y cortando la carne de Guajo. Lancer, estás jugando de una manera no digna para una guerra, tus tiempos han terminado. Eres obsoleto para este nuevo mundo, tus códigos, los respeto, pero tú. El momento de shock de Lancer fue quitado por un corte en su mejilla por parte de Shiki. Él había logrado moverse para que este corte sea simplemente superficial, pero aún así, él quedó sorprendido por la habilidad de su rival. Tú, no estás hecho para esto, las cosas han cambiado. Adaptarse a lo nuevo es clave para poder mantenerse en esta guerra. De lo contrario, solo te espera la muerte. Tardé un poco en entenderlo. La historia avanza y no puedo quedarme atrás. Sin embargo, tú solo eres un recuerdo del pasado que nunca debió salir de ahí. Percival tuvo un choque mental por esas palabras. Su concepto de la guerra tenía un fundamento dentro de sí. Y que alguien pisotee su honor, le enfurecía. Rápidamente sujetó su arma, bloqueando un corte en horizontal de Shiki, ambos forcejeando para ganar terreno. Lancer golpeó el suelo con su pierna, y en un agarre mucho más brusco. Su lanza parecía un látigo por la velocidad en la que la desplazó. Shiki anonadada, esquivó un corte que incluso la onda de viento dividió el mar. Estás equivocada. No dejaré de creer en un mundo donde las guerras sean justas, donde el honor de los hombres prevalezca. Porque estas son el orgullo del ser humano. La fémina frunció el ceño, ciertamente, las palabras que salían de Percival le causaban discordia, incluso incomodidad. Tu mente cerrada no te permite ver más allá de tus propios caminos. Y es por eso mismo que vas a morir. La velocidad de Shiki fue mortal, en un instante ya estaba detrás del hombre plateado, precisamente en el momento en el que mandó esas palabras tan ácidas que el guerrero escuchó con amargura. Lancer bloqueó nuevamente, pero esta vez, ambos usaban sus máximas fuerzas. Él rompió el suelo del muelle mientras trataba de ganar ese choque de poder. Shiki notó que él simplemente era más fuerte físicamente que ella. Así que no había caso de hacer ese tipo de impactos. Moviéndose con la velocidad de una golondrina, dio paso a que Lancer destruya parte del terreno con la fuerza que estaba ejerciendo. Pero ella lo estaba llevando a un terreno totalmente nuevo, parecía saltar por el agua con una delicadeza excepcional. Pero él se cansó de perseguirlos, y de un salto, llegó hasta las calles de la ciudad sumida bajo la luz de la luna. Shiki sonrió al ver esa actitud, y lanzó un veloz corte que Percival con cierta rabia bloqueó con sus sombreras. Aunque eso era lo que esperaba su contrincante, su corte rápidamente rebanó unos cables de alta tensión. Estás siendo muy agresivo esta vez, caballero. Tú, mujer, simplemente alimentas la maldad de este mundo con tus acciones. Cada oración que utilizas en mi contra solo aumenta mi convicción para derrotarte. A pesar de la seriedad del hombre plateado, el Servant femenino notaba cómo sus provocaciones surtían efecto sobre el Servant Lancer. Mis acciones. Deberías quitar esa venda que tienes en los ojos, se llama ignorancia. Tú tanto como yo estamos en la misma situación. No importa cuánto quieras disfrazar esta guerra. Bajo ese telón, solo hay muerte, tras muerte. Esas palabras tan burlonas fueron dichas casi cerca de su oído, mientras Percival sentía un dolor punzante que lo hacía arrodillar. Shiki se deslizó tan delicadamente bajo su sombra que cortó los talones del caballero. Él mismo tomó la oportunidad de lanzar un ataque con su lanza, su fuerza era descomunal, y aunque Shiki pudo bloquear el ataque con su katana, fue arrojada contra una pared, colisionando de tal manera que fue destruida. La castaña sonrió mientras se limpiaba un poco la sangre que salió de su labio. Veo que ahora sí te pones serio. Me halagas. En un abrir y cerrar de ojos, Lancer ya estaba frente a ella, pero Shiki logró moverse antes de ser atravesada por el ataque de su rival. «Deja de huir», exclamó Percival con gran enfado. «¿Crees que alguien en su sano juicio se dejaría golpear?» Shiki daba cortes en la espalda de su oponente. Pero la armadura resistente cumplía su trabajo exitosamente, logrando hacer que Lancer voltee con precisión, y su lanza se desplazó con tal velocidad que Shiki fue incapaz de esquivarlo, recibiendo el corte de lleno en su brazo, que la disparó hacia un edificio abandonado.
Gran parte de las paredes colapsaron por el ataque, Shiki cayó con dureza mientras su kimono se rasgaba por el impacto, a su vez que era decorado por su sangre que brotaba a cántaros. Con dificultad se levantó. Tenía que utilizar a su favor el terreno para desequilibrar a Lancer. Y ciertamente, la oscuridad sería su arma. ¿Ahora te escondes entre lo oscuro del edificio? No eres nada, solo una cobarde que huye del combate. No te muestras a la verdad, y con ello, simplemente ocultas tu debilidad. El Servant intentó buscarla entre lo lúgubre de la estructura. Su única luz era la débil resonancia de la luna. Shiki tomó algunos escombros para mandarlos a direcciones aleatorias, usándolos como distracción, mientras aprovechaba el eco del edificio. ¿Crees que esto es lo que se necesita para ganar? ¿Honor? ¿Ideales? ¿Valor? Puede que en cierto modo tengas razón. Para un caballero, su honor es inquebrantable. Pero para mí. En un rápido movimiento, Shiki se posicionó por encima de Lancer, y con su espada logró perforar ligeramente el cuello del varón plateado, lo cual lo hirió de gravedad, pero además de eso, con una patada agrietó la armadura, mirando a los ojos al Servant, que con su mirada la fulminaba. Esto es inútil. Fue la voz de ultratumba del Servant femenino, quien proclamaba su poder a través de este ataque. Yo no puedo rendirme. Todo lo que he conseguido no valdrá nada. No. Me rehúso a caer. No debo morir. Ya no me importa, si muero, te llevaré conmigo. De una visión estupefacta. Una mano salía del mar, y con las últimas fuerzas que le quedaban, salía cuesta arriba para reincorporarse a la batalla. O eso es lo que creía. Jin salió de la costa totalmente lleno de moretones, cortes, y tosiendo agua con sangre al mismo tiempo. Ya no podía levantarse. Aunque su maná estuviese reservado, su fuerza física estaba casi en su totalidad agotada. Su voluntad le gritaba que se pusiera en pie, pero sus extremidades temblaban por el dolor, incapaz de moverse. La ira era la emoción dominante, su mirar era como la de un demonio derrotado. Pero su contrincante todavía no caía. La mujer se acercó lentamente hacia el cuerpo agobiado de su alumno. Se tomaba la mano en donde fue quemada, y sus piernas cogían como dos ramas a punto de romperse. ¿Ya estás satisfecho? ¿Esto es lo que quieres? Esto no te traerá paz, Jin. La voz de Lyra se iba apagando, expresando nuevamente su tristeza. Por mucho tiempo estuve sola en este mundo. Y cuando llegaste, las cosas debían ser iguales. Yo no quería relacionarme contigo. Pero no pude hacerlo. Te volviste alguien importante para mí. Te has vuelto fuerte, y eso me enorgullece. Pero ahora, me doy cuenta de que cometí un error. Y ahora estoy pagando por ello. Jin bajó al suelo, sujetó la pierna de Lyra, y utilizando el gas del ambiente como mecha, generó una explosión que impactó de lleno en su víctima, pero también en él mismo. Era su última carta para reclamar la victoria, aunque eso significase su propia muerte. El humo intoxicante cubrió las dimensiones del encuentro. Al disiparse se veía la silueta de ambos sobre el fuego. Las heridas de Lyra eran mortales. Su pierna estaba casi en su totalidad carbonizada. Su hueso estaba al aire y la sangre de su cuerpo brotaba como la lluvia. Destrozada y afligida, sus ojos se comenzaban a apagar. A un lado suyo, el castaño tenía quemaduras por todo su rostro, y su mano sangraba de tal manera que incluso se podía ver el tejido en su extremidad. A pesar de la mortal debilidad del castaño, logró incorporarse en pie, mirando el moribundo cuerpo de su mentora, la cual apenas si podía mirarlo. Él no estaba conforme, su ira crecía con cada segundo que pasaba. Con su mano que aún estaba ilesa, la tomó del cuello, mientras su furia relucía en su mirar absoluto. Apártate.
Percival sujetó a Shiki de la pierna, y la estampó contra una pared. No obstante, esta sonrió de una forma sarcástica, y de un solo movimiento cortó los nudillos de Lancer, lo cual provocó que este dejase caer su arma. Shiki lo agarró del cuello y utilizando su katana como si fuera un cuchillo, empezó a golpear y perforar la armadura. Algunos cortes lograron colarse en el pecho del Servant, que con ira se zafó del agarre, pero su armadura estaba casi por completo destruida. Lo que lo orilló a quitársela, ya que suponía más un estorbo que una ayuda. Tú, eres una cobarde. Solo haces ataques embusteros, le das la razón a esta actualidad podrida, tú eres como un shock punzante. Él lo pudo sentir, un ataque fulminante dado hacia su máster. ¿Eh? ¿Máster? Su maná está desapareciendo. Perdiste. Fue la débil voz del Servant Saber, quien proclamó la sentencia del noble caballero. Cientos de espadas caían del cielo, que perforaron su cuerpo. Incapaz de moverse, sucumbió ante el ataque sorpresa que lo orillaba a las garras de la muerte. Su sangre caía como un rocío, su boca se tornaba de color escarmesí a causa de una afilada espada enterrada en su garganta. Tú. ¿Cómo te atreves? Maldita. Así es, Lancer. Esperé a que rompieras esa armadura tuya para hacer eso, y caíste en la trampa como un ave enjaulada. Saber se alejó a un par de metros de Percival, mandando su mirada hacia su lado derecho. Ya puedes salir, Caster. La rubia apareció al lado de Shiki, ante la mirada incrédula del moribundo Lancer. ¿No, dos Servants? Entonces, siempre fue un combate injusto. Nunca tuve oportunidad. Como el peor de los insultos, Percival miraba con rabia a sus dos oponentes que desde en un principio planeaban hacer su dichosa trampa. No estás preparado para estos tiempos, Lancer. Este siempre fue tu destino. Mi destino. El Servant Lancer brilló en una luz dorada, mientras se manifestaba un caballo en el cual se montaba con un toque de melancolía, pero a su vez, determinación. Tú, no decidirás mi destino. Y mi ideal siempre será creer en un mundo justo y honorable. ¿Qué? ¿Aún tiene maná para hacer eso? Imposible. Sal de aquí, Caster. Master. De verdad lo siento. Te he fallado, mi único deber era protegerte, y he fracasado. Aún este ataque será inservible. Pero aún así. Este es mi mensaje para ti, mi rey, de ti es que aprendí esto. La luz de la justicia del mundo es la luz que hoy te muestro a ti. Escucha mi señal y consigue la victoria. Longinus. La lanza fue arrojada al cielo, creando un gran destello que iluminó la tenue noche. Una luz que pudo ser observada por una figura sentada en el patio de una casa. Lancer desapareció en una estela de brillos de color dorados, fragmentados bajo la mirada de Shiki y Toneliko, que miraban con lástima la derrota de aquel caballero de nobles ideales. La lluvia parecía calmarse después de esta batalla. Entonaba junto a las emociones de ambos sirvientes. Un amargo suspiro salió de la boca de Shiki, quien bajó su mirada hacia la posición donde alguna vez posó el Servant plateado. Vamos con el máster. Fueron las suaves palabras de Shiki a Toneliko, la cual asintió, aunque un poco tarde debido al shock que sentía. Su naturaleza noble la hacían sentir culpable de todo lo que vivió. Pero debía ser fuerte y seguir adelante. Jin, ¿por qué estás llorando? ¿Te duele el estómago? Oye mocoso, feliz cumpleaños. Solo no esperes un abrazo de mi parte, es asqueroso. ¿Crees que puedes vencerme en este entrenamiento? Quiero verlo. Te has vuelto muy fuerte, Jin. Ve y forja tu propio camino y alcanza la felicidad. Ese es mi deseo. Jin. Tú, traicionaste a los tuyos, y me traicionaste a mí. Si tan solo nos detuviéramos un momento para reflexionar sobre nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados.
El sonido seco de la sangre cayendo fue lo único que se oyó en el campo de batalla, proveniente del costado de Lyra, el cual había sido atravesado por la mano llameante de su propio alumno, Jin. Su rostro se iba apagando, como una flor marchitándose ante el otoño. Con su último aliento, alcanzó a tomar su hombro. Él volteó, quedando horrorizado por la imagen que presenciaba. De los ojos apagados de Lyra, 2 diminutas líneas de agua iban cayendo. Eran sus lágrimas, quienes cubrieron la pierna de Jin, como un símbolo del camino que conduce la necedad. Sus labios se iban abriendo mientras temblaban, expresando con su último aliento: Jin. Yo siempre estuve orgullosa de ti. Mi pequeño. Lo siento. Te he fallado. Mi deber era protegerte. Pero fracasé. Fracasé. De verdad, perdóname. El cuerpo inerte cayó bajo los escombros. Y por primera vez durante todo este combate, Jin abrió los ojos. Tal y como una venda cegadora, la ira y su propia voluntad se habían convertido en su peor arma. Su propia necedad lo había privado de la realidad. Y ahora, tenía que pagar las consecuencias. Sus manos temblaban de horror, su visión se abría como una puerta cerrada, y finalmente, su determinación, quebró. El fuego celeste desapareció. Su semblante era cubierto por la desesperación más pura. Como una vil marioneta de sus propios impulsos, Jin vociferó: ¿Yo, qué fue lo que hice? En su subconsciente, oyó unas palabras que con anterioridad, se negó a escuchar. Nada de esto te traerá paz. Solo un segundo se percibió como una eternidad, el pánico lo había consumido al observar el cuerpo sin vida de su maestra, Lyra, el cual mantenía esa expresión de tristeza, vacía y decepcionada. No, maestra. Como un vil y miserable gusano, Jin se arrastró como pudo, tomando el cuerpo con su mano, acercándolo a su pecho. Un carrusel de emociones negativas pasaron por la mente del castaño, sucumbiendo al abismo de la desesperación. Todas las palabras que con necedad apartó, ahora llegaban como una punzada en su mente, recordando su propia necesidad de cumplir su tan anhelado objetivo, ese mismo que lo había convertido en un monstruo. Un monstruo que asesinó a su propia maestra, a quien amaba como una familia. Maestra. ¿Qué te he hecho? Por favor. No me dejes. Quédate conmigo. No. Sus lágrimas se fusionaban con la lluvia. Y sus gritos entonaban al sonar de los truenos del cielo. Después de más de 10 años, Jin abrazó a Lyra. Pero ese gesto, no valía nada. Él se negaba a soltarla, su arrepentimiento lo consumía como la cárcoma de huesos. Pero no importa cuánto implore, o cuánto clamara por misericordia. Nada sería escuchado. Después de un brillo dorado que cubrió el cielo, unas lentas pisadas eran escuchadas por el sonido de los charcos a su alrededor. Eran su servant, Shiki y Tonelico. La maga rubia solo apartó la mirada, alejándose sin decir una palabra. Para su desgracia, ella había escuchado todo mientras se ocultaba durante la pelea. Pero no era lo mismo en el sirviente clase Seiber, el cual clavaba su mirada con un total asco hacia su máster que lloraba de la impotencia. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Las palabras cortantes de Ryogi llegaron a las cavidades del maestro. Estando impotente, se negó a voltear. ¿Ya estás satisfecho? ¿Esto es lo que tanto anhelabas? No hay duda alguna, no eres más que una escoria. Sin decir una palabra más, el servant desapareció entre partículas doradas, dejando solo a Jin junto al cuerpo sin vida de Lyra.